¿Te imaginas encontrar un tesoro escondido de $200 millones en una montaña? ¿O un reloj de pulsera detenido en el momento en que Hiroshima cambió la historia? A través de túneles, naufragios y fortalezas, la Segunda Guerra Mundial dejó maravillas a su paso. Vamos a explorarlas. La leyenda del tren de oro nazi ha fascinado a cazadores de tesoros e historiadores durante décadas. Esta locomotora blindada, que se rumorea estaba cargada de oro, obras de arte invaluables y otros objetos de valor, supuestamente fue escondida por fuerzas nazis en fuga en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Según la historia, el tren fue sellado dentro de un túnel o enterrado profundamente en la región central de los Sudetes. Desde 1945, expediciones de cazadores de tesoros e incluso del ejército polaco durante la Guerra Fría no han logrado encontrar pruebas de su existencia. La mayoría de los historiadores desestiman la historia como folclore, pero muchos aún creen que el tesoro sigue escondido. En 2015, los exploradores Piotr Koper y Andreas Richter reavivaron el interés mundial al afirmar que habían localizado el tren usando radar de penetración terrestre. Detectaron una formación de 98 metros de largo, aproximadamente 321 pies, que se asemejaban a un tren militar cargado de armas. El descubrimiento desató una locura que involucró al ejército polaco, funcionarios del gobierno e inversores. Sin embargo, las excavaciones revelaron solo una formación geológica natural. A pesar de la decepción, la leyenda sigue viva. Los entusiastas incluso construyeron una réplica a escala real de un tren blindado nazi, convirtiéndolo en una atracción turística. Hasta el día de hoy, el verdadero tren de oro nazi sigue perdido bajo la tierra. Pero el oro no es lo único enterrado bajo tierra. ¿Qué enorme fortaleza secreta dejaron los nazis tallada en las montañas mismas? Escondido profundamente bajo las escarpadas montañas de los Búhos en Polonia, el proyecto Riese sigue siendo una de las construcciones militares más ambiciosas y misteriosas de la Segunda Guerra Mundial. Construido por los nazis entre 1943 y 1945. Este vasto sistema de túneles subterráneos fue reforzado con acero y concreto, diseñado para resistir tanto el paso del tiempo como la guerra. A medida que el conflicto se prolongaba y las campañas de bombardeo aliadas se intensificaban, los líderes alemanes buscaban urgentemente un lugar seguro de los ataques aéreos. Tras una extensa evaluación, las montañas de los Búhos, con sus densas formaciones rocosas, fueron elegidas como la fortaleza definitiva. Así nació el proyecto Riese, un inmenso complejo subterráneo destinado a servir como fortaleza o centro de mando. Sin embargo, a pesar de su escala, el proyecto nunca se completó. En los últimos meses de la guerra, los nazis abandonaron abruptamente el sitio, dejando atrás millas de túneles y cámaras inacabadas. Desafortunadamente, su construcción tuvo un terrible costo humano. Hoy en día, el proyecto Riese se erige como un recordatorio de los últimos años del régimen nazi y del enorme sufrimiento humano oculto bajo la tierra. Más allá de los misterios subterráneos, ¿qué reliquia podría capturar el momento exacto en que la historia y la humanidad cambiaron para siempre? Los drones han revolucionado la búsqueda de aeronaves perdidas en regiones como los vastos campos de hielo de Groenlandia, donde los restos pueden estar enterrados bajo cientos de pies de hielo denso. Durante la Segunda Guerra Mundial, la ruta de ferry del Atlántico Norte, a menudo llamada la Ruta del Bola de Nieve, se convirtió en un camino mortal para los pilotos estadounidenses. Cientos de aeronaves intentaron peligrosas paradas de reabastecimiento en Groenlandia, y aproximadamente el 10% se perdió, con algunas misiones de rescate encontrando el mismo destino. Una de esas aeronaves fue el Lockheed P-30 y 8 Lightning, un caza versátil utilizado para bombardeo, combate nocturno y misiones de escolta. Casi 70 años después de su desaparición, un equipo de recuperación especializado utilizó tecnología avanzada para localizar un caza P-38
enterrado profundamente bajo la costa este de Groenlandia. Este increíble descubrimiento destaca al Escuadrón Perdido, 6 cazas P-38 y 2 bombarderos B-17, que se vieron obligados a aterrizar de emergencia en julio de 1942, debido a un clima brutal en su camino hacia Islandia. Aunque todos los miembros de la tripulación sobrevivieron, las aeronaves quedaron atrás, eventualmente engullidas por el implacable hielo y la nieve. Sin embargo, no todos los tesoros permanecieron ocultos. Qué fortuna masiva descubrieron las fuerzas aliadas en el interior de una mina de sal antes de que cayera en manos enemigas. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen la campanita de notificaciones y denle al botón de suscribirse. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer este programa aún mejor para ustedes. ¿Trato? En la primavera de 1945, el tercer ejército del general George S. Patton descubrió uno de los mayores tesoros de la historia dentro de la mina de sal de Merkers, a unas 200 millas al suroeste de Berlín. Actuando sobre información crucial, las fuerzas estadounidenses volaron la entrada de la mina, revelando una caverna masiva llena de botín nazi. Dentro encontraron más de 8,000 lingotes de oro, 55 cajas de lingotes y cientos de fardos de moneda extranjera, muchos de los cuales habían sido robados de museos y bancos centrales en toda Europa. Pero junto a los tesoros nacionales robados, había oro, joyas y pertenencias personales incautadas de víctimas del Holocausto, un recordatorio de las atrocidades cometidas durante la guerra. Corriendo contra el tiempo, los estadounidenses trasladaron rápidamente el tesoro fuera de la zona designada para los soviéticos, antes de que las fuerzas soviéticas llegaran. Después de la guerra, la riqueza recuperada fue dividida por la Comisión Tripartita de Oro, formada por Francia, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Hoy en día, millones de dólares en oro permanecen en el Banco de la Reserva Federal en Nueva York, mientras los sobrevivientes y sus familias continúan buscando justicia. Cambiando de oro a sacrificio, ¿qué agotador proyecto de guerra se erige hoy como un poderoso testimonio de resistencia ante probabilidades imposibles? Escondido en el sudeste asiático se encuentra un poderoso recordatorio de las dificultades de la guerra: el ferrocarril de Birmania, a menudo llamado el ferrocarril de la muerte. Con más de 415 kilómetros de extensión, esta línea, construida entre septiembre de 1942 y octubre de 1943, conectó Ban Pong en Tailandia con Tambiusayat, en Birmania. Construido a través del trabajo de más de 250,000 civiles del sudeste asiático y 12,000 prisioneros de guerra aliados, el ferrocarril fue testigo de un profundo sufrimiento humano. Debido a las extremas condiciones laborales, aproximadamente 100,000 vidas se perdieron, con civiles de Tailandia, Malasia y China enfrentando enormes desafíos. Hoy en día, alrededor de 130 kilómetros del ferrocarril siguen en operación, con trenes que circulan de Nong Pladuk a Nam Tok, en la provincia de Kanchanaburi, Tailandia. Mientras tanto, en el este de Alemania, un descubrimiento reciente ofreció otra mirada al pasado. Cerca de la ciudad de Zielona, justo fuera de Berlín, trabajadores de construcción descubrieron los lugares de descanso de al menos 21 soldados del Ejército Rojo Soviético, más de 70 años después del final de la guerra. Jim Kowski, de la organización Volksbund, que se encarga de los monumentos de guerra, cree que aún pueden encontrarse más sitios similares. Si pudieras visitar solo uno de estos lugares históricos, el ferrocarril de Birmania en Tailandia, o los sitios de batalla cerca de Zielona en Alemania, ¿cuál elegirías explorar y por qué? Déjanos saber en los comentarios. A finales de 1930, el acorazado Musashi,
emergió como uno de los 3 gigantes de clase Yamato completados. Nombrado en honor a una provincia histórica japonesa, Musashi exhibió un tamaño y potencia de fuego sin igual, desplazando casi 72,000 toneladas largas. Armada con 9 cañones principales de 460 milímetros, 12 cañones secundarios de 155 milímetros y 12 cañones de doble propósito de 127 milímetros, también transportaba 6 hidroaviones para reconocimiento. Comisionado el 5 de agosto de 1942 en Nagasaki, Musashi se unió a la primera división de acorazados junto a Yamato, Nagato y Mutsu. A lo largo de 1944, transportó tropas y suministros a las fortalezas insulares de Japón. Sin embargo, durante la batalla de la Bahía de Leyte, el 24 de octubre de 1944, Musashi fue abrumado por 19 torpedos y 17 bombas lanzadas por aviones estadounidenses, y se hundió en el mar de Sibuyan. Más de la mitad de su tripulación sobrevivió, pero Musashi permaneció perdida durante más de 70 años. Finalmente, en marzo de 2015, el equipo de Paul Allen, a bordo del yate Octopus, localizó su descanso a 3,000 pies bajo las olas, un monumento silencioso a la ingeniería y sacrificio de una era desaparecida. Bajo las olas, otro secreto esperó durante décadas. ¿Qué pasó con un submarino alemán que desapareció sin dejar rastro? Bajo las olas del océano, un secreto de guerra permaneció oculto durante casi 70 años. El submarino alemán U-55. Construido en Hamburgo en el astillero Deutsche Werft en 1942, este formidable U-Boot desapareció durante la Segunda Guerra Mundial, dejando su destino como un misterio. Sin embargo, el 23 de julio de 2012, un equipo de buzos decididos liderados por Joe Masrani descubrió su lugar de descanso final frente a la costa de Massachusetts. Usando sonar de barrido lateral, localizaron el naufragio a 300 pies bajo la superficie, aproximadamente a 81 millas al sur de Nantucket. El descubrimiento trajo cierre a una búsqueda que duró años y reveló una dramática historia de guerra bajo el mar. El 16 de abril de 1944, al sur de la isla Nantucket, U-55 atacó el convoy CU-21, que viajaba de la ciudad de Nueva York a Gran Bretaña. El U-Boat torpedeó con éxito al SS Pan Pennsylvania, un gran petrolero que se había quedado atrás del convoy. Mientras el petrolero estallaba en llamas, U-55 buscó evadir la detección, sumergiéndose bajo el naufragio en llamas. Sin embargo, la persecución por parte de los escoltas aliados fue implacable. Bajo intensa presión, U-55 fue forzado a sumergirse más profundo en las frías aguas del Atlántico, donde finalmente colapsó y desapareció en el mar, permaneciendo perdido para la historia hasta su redescubrimiento décadas después. En un notable descubrimiento, los restos oxidados de 8 aviones de caza británicos Hurricane de la Segunda Guerra Mundial fueron desenterrados en un bosque ucraniano. Estas aeronaves formaron parte de un importante paquete de ayuda enviado por Gran Bretaña a la Unión Soviética tras la invasión de la Alemania nazi en 1941, financiado por los Estados Unidos bajo la Ley de Préstamo y Arriendo. Entre 1941 y 1944, alrededor de 3,000 Hurricanes fueron entregados para apoyar el esfuerzo de guerra soviético. La mayoría se perdió en batalla o fueron desmantelados para piezas. Sin embargo, algunos fueron enterrados deliberadamente después de la guerra, ya que la Unión Soviética tuvo que reembolsar a los Estados Unidos por el equipo intacto. Los 8 Hurricanes encontrados al sur de Kiev, ahora la capital de Ucrania independiente, habían sido enterrados tras volverse obsoletos. Inicialmente desplegados por escuadrones de la Royal Air Force en el Ártico, los Hurricanes fueron luego entregados a pilotos soviéticos, quienes los encontraron con poca potencia en comparación con los diseños más nuevos.
Al final de la guerra, muchos sirvieron en roles de defensa aérea, protegiendo puntos clave de transporte. Hoy en día, solo se cree que alrededor de 14 Hurricanes restaurados son aptos para volar en todo el mundo, haciendo de este descubrimiento un vínculo extraordinario con la historia de la aviación. Y a medida que las guerras terminaban, comenzaba una nueva carrera armamentista. ¿Cómo logró la Unión Soviética adelantarse con secretos nucleares tanto de enemigos como de aliados? Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de los Estados Unidos formó una unidad única conocida como el Ejército Fantasma. A diferencia de los batallones típicos, sus armas eran equipos de sonido, pinceles y señuelos inflables. Compuesto por 1,100 artistas, diseñadores e ingenieros de sonido con un coeficiente intelectual promedio de 130, la unidad se especializó en la decepción. Desde 1944 en adelante, crearon ilusiones tan convincentes que engañaron a la Alemania nazi sobre la fuerza y los movimientos aliados. Sus operaciones permanecieron clasificadas durante más de 50 años, revelándose al público solo en 1996. Usando compresores a gasolina, inflaron tanques de goma, camiones y aeronaves, que artistas pintaron para que parecieran auténticos y engañaran a la vigilancia enemiga. Especialistas en radio transmitieron mensajes falsos, incluso copiando los estilos de operadores reales, mientras que ingenieros de sonido hacían estallar grabaciones de ejercicios militares a través de altavoces que se escuchaban hasta a 15 millas de distancia. Operando a tan solo 4 millas del frente y mayormente bajo la cobertura de la oscuridad, las creativas decepciones del Ejército Fantasma a menudo cambiaron el rumbo de la batalla sin disparar un solo tiro. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi desarrolló el cohete UMU-2, el primer misil balístico a gran escala del mundo. Creado bajo el nombre en clave Aggregate 4, introdujo la destrucción a larga distancia y sentó las bases para la cohetería moderna. Apodado Arma de Venganza 2, el VU-2 aterrorizó a Europa con ataques supersónicos. Para noviembre de 1944, lanzado desde plataformas móviles, el VU-2 alcanzó objetivos a hasta 320 kilómetros de distancia, llevando una cabeza explosiva de 1 tonelada. Sus ataques llegaban sin previo aviso, destruyendo ciudades y dejando profundas cráteres. Sin embargo, su desarrollo tuvo un costo horroroso. Al menos 20,000 prisioneros de campos de concentración perecieron bajo condiciones brutales. A pesar de la destrucción que causó, el legado del 5-2 se extendió mucho más allá del campo de batalla. Sus innovaciones dieron forma a cada misil de largo alcance, construido desde 1944, y ayudaron a impulsar a la humanidad a la Luna en julio de 1969. Los esfuerzos por detener el programa incluyeron un bombardeo de la Royal Air Force en Peenemünde, forzando a los nazis a reubicar la producción de cohetes bajo tierra en la instalación de Mittelberg, cerca de Nordhausen. El águila nazi, oficialmente conocida como el Reichsadler, se convirtió en un símbolo notorio del partido nazi tras su adopción en 1923. Incluso hoy en día, su imagen aparece en ropa, tatuajes y accesorios, a pesar de su historia profundamente controvertida. No es sorprendente que surgiera un gran debate tras un descubrimiento realizado en 2006. En febrero de 2006, una enorme águila nazi fue recuperada del naufragio del acorazado alemán Admiral Graf Spee, que se hundió frente a la costa de Uruguay durante la Segunda Guerra Mundial. El Graf Spee había aterrorizado a los buques mercantes aliados en el Atlántico Sur antes de sufrir daños durante la batalla del Río de la Plata. Para evitar su captura, el capitán ordenó hundir el barco. Sin embargo, el águila, que pesaba más de 800 libras, sobrevivió intacta bajo el mar. A medida que el artefacto fue llevado a la superficie, la controversia siguió de inmediato. En 2014, la Corte Suprema de Uruguay
dictaminó que el águila era propiedad del Estado uruguayo, mientras que el equipo de salvamento tenía derecho al 50% de cualquier ingreso futuro por la venta. Algunos propusieron exhibir el águila para recaudar fondos para el ejército de Uruguay, mientras que otros sugirieron venderla directamente. Hoy en día, el destino del águila nazi sigue sin resolverse, esperando una decisión final de las autoridades. Pero no todos los secretos de guerra fueron grandiosos y pesados. Algunos volaron silenciosamente por el aire. ¿Qué mensaje secreto se encontró oculto dentro de una chimenea 70 años después? En un descubrimiento notable, se desenterró un mensaje críptico de la Segunda Guerra Mundial, en uno de los lugares más inesperados, adjunto al esqueleto de una paloma mensajera, alojada dentro de una chimenea inglesa. El hallazgo fue realizado por David Martin, un propietario en Bletchley, Surrey, mientras renovaba su chimenea. Martin describió el momento como increíble, y con razón, el mensaje de la paloma podría contener secretos de uno de los capítulos más críticos de la historia. Han surgido varias teorías sobre la misión del ave. Algunos sugieren que volaba desde Francia ocupada por los nazis durante las invasiones del día D, posiblemente en ruta a Bletchley Park, el principal centro de descifrado de códigos de Gran Bretaña. Otros proponen que la paloma se desorientó en mal tiempo o se agotó durante su viaje a través del Canal de la Mancha y buscó refugio en la chimenea. Las palomas mensajeras jugaron un papel vital en las comunicaciones de guerra. Más de 250.000 aves sirvieron en el Servicio Nacional de Palomas, a menudo llevando mensajes clasificados bajo condiciones peligrosas. Hoy en día, los descifradores de códigos del gobierno están trabajando para descifrar el mensaje encontrado en la chimenea de Martin. Hasta ahora, se ha confirmado que la nota se originó del sargento W. Stott y data de hace más de 70 años. Y más allá de las batallas, se libró otra guerra, una guerra silenciosa por los mayores tesoros del mundo. ¿Qué obras maestras invaluables siguen desaparecidas hoy en día? Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis lanzaron una de las campañas de saqueo más extensas de la historia, robando sistemáticamente los tesoros de Europa a una escala industrial. Desde tan temprano como 1933, bajo la falsa afirmación de proteger el arte, las fuerzas nazis, específicamente las unidades Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, se apoderaron de invaluables artefactos culturales. Sus objetivos incluían obras maestras de Van Gogh, Picasso y Chagall, junto con oro, plata, moneda y otras posesiones valiosas, con la propiedad judía a menudo como su enfoque principal. En el aftermath de la guerra, el programa de monumentos, bellas artes y archivos de los aliados, conocido como los hombres de los monumentos, recuperó muchas obras robadas. Sin embargo, los esfuerzos de recuperación fueron incompletos. Hasta el día de hoy, innumerables piezas siguen desaparecidas o han sido devueltas a gobiernos pero nunca reunidas con sus legítimos propietarios. Alrededor del 20% del arte de Europa fue robado durante el conflicto, y más de 100.000 artículos aún no han sido contabilizados hasta 2025. Entre los desaparecidos no solo se encuentran grandes obras maestras, sino también objetos cotidianos, delicadas porcelanas, fina plata y cristal brillante, arrancados de familias y comunidades. Si se encontrara hoy una obra maestra robada durante la guerra, ¿debería ser devuelta a la familia del propietario original o quedarse en el museo donde ha sido exhibida durante décadas? ¿Qué piensas? Déjanos saber en los comentarios a continuación. Y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. Durante la Segunda Guerra Mundial, la máquina Enigma se erigió como el símbolo definitivo de la superioridad criptográfica alemana. Con sus intrincados mecanismos y complejas configuraciones, Enigma ofrecía un extraordinario número de posibilidades de codificación, calculadas en miles de millones, haciendo que las comunicaciones alemanas parecieran indescifrables por un tiempo. Sin embargo,
Un punto de inflexión llegó con los esfuerzos de Alan Turing y su equipo en Bletchley Park. Al identificar debilidades sutiles en el sistema y obtener acceso a libros de códigos alemanes capturados, desarrollaron la revolucionaria máquina Bombe. Este ingenioso dispositivo permitió a los aliados descifrar incluso los códigos más complejos de Enigma, ofreciendo una enorme ventaja estratégica en el campo de batalla. Muchos historiadores hoy consideran que la ruptura de Enigma fue uno de los triunfos más significativos de los aliados en la guerra. Al descifrar las comunicaciones alemanas, los aliados pudieron anticipar y prevenir ataques importantes, salvando en última instancia innumerables vidas y remodelando el resultado de la guerra. Sin embargo, en un acto calculado de contención estratégica, los aliados a veces permitieron que los ataques continuaran, asegurándose de que los alemanes nunca se dieran cuenta de que su cifrado había sido comprometido. Este delicado equilibrio preservó el secreto de su monumental logro hasta el final del conflicto. Y incluso después de décadas de paz, resurgen armas perdidas. ¿Qué sucedió cuando aviones de combate casi olvidados fueron sacados de la tierra? Después de casi 80 años bajo el agua, un tanque nazi perdido ha sido recuperado, revelando lo que podría ser el único Bergepanther sobreviviente en el mundo. Las leyendas locales hablaban de tanques alemanes perdidos mientras se retiraban a través de un río en el sur de Polonia durante 1945. Se recuperaron 2 Panzers incompletos en 1990 y en 2003, pero un vehículo permaneció desaparecido. Ahora, los historiadores han confirmado su descubrimiento. Introducido en 1943, el Bergepanther resolvió un gran problema para las fuerzas alemanas: recuperar tanques deshabilitados. Los camiones luchaban con la tarea, y remolcar con otro tanque arriesgaba perder ambos vehículos. Equipado con un potente cabrestante y protegido por armadura, el Bergepanther operaba bajo fuego donde otros fallaban. El historiador local Konrad May señaló que se creía que 5 Bergepanthers habían estado estacionados cerca con la 16ª División Panzer nazi, preparándose para un asalto soviético. Para mediados de enero de 1945, los alemanes estaban rodeados, y durante su retirada, algunos intentaron cruzar el río sin un puente, perdiendo tanques en las profundidades. A medida que las máquinas de guerra avanzaban, ¿qué quedó atrás en los rincones helados del mundo? ¿Y qué reliquias inesperadas siguen ocultas allí? Después de la Segunda Guerra Mundial, muchas bases aéreas militares en Groenlandia fueron abandonadas, dejando grandes cantidades de escombros. Una de las más notables es Bluey East 2, donde miles de barriles de combustible, metal retorcido y vehículos oxidados permanecen como reliquias de la actividad bélica. En 2019 comenzó una limpieza, y para 2022 se habían retirado más de la mitad de los 33.785 barriles, aunque el número real puede ser mayor. Ubicada en la costa este de Groenlandia cerca de Ikateq, Bluey East 2 reveló hallazgos sorprendentes a través de un estudio tridimensional, incluyendo camiones de 80 años con llantas infladas y cadenas para nieve. Sin embargo, es solo una de más de 30 instalaciones militares estadounidenses abandonadas en Groenlandia, construidas durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Para los groenlandeses, estas bases son un recordatorio preocupante de decisiones tomadas sin su participación, ya que Groenlandia no ganó autonomía parcial de Dinamarca hasta 1979. Hoy en día, la contaminación de estos sitios amenaza la caza y la pesca tradicionales, elementos clave de la cultura y supervivencia de Groenlandia. No todos los descubrimientos de guerra revelaron éxito. Uno de esos casos fue la bomba de globo Fugo, un arma desesperada que Japón lanzó contra los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Estos globos de papel llenos de hidrógeno, armados con incendiarios y una bomba de alta explosión, surcaron la corriente en chorro del Pacífico.
usando sacos de arena como lastre para mantenerse en el aire. Entre noviembre de 1944 y abril de 1945, se lanzaron alrededor de 9.300 globos Fugo desde la costa de Honshu, con la intención de provocar incendios forestales y causar pánico en América del Norte. Sin embargo, las condiciones climáticas húmedas impidieron incendios importantes, y Japón, enfrentando escasez de papel e hidrógeno, terminó la campaña a mediados de abril. Sin evidencia de que los ataques tuvieran éxito, y tras la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945, se ordenó destruir todos los documentos del programa Fugo. Sin embargo, los restos de estos globos continúan apareciendo, con descubrimientos reportados tan recientemente como en 2014 y 2019. Hoy en día, fragmentos se conservan en museos a través de los Estados Unidos y Canadá, sirviendo como un recordatorio inquietante de una táctica de guerra inusual. Finalmente, llegamos a uno de los mayores tesoros perdidos de la historia. ¿Qué pasó con la legendaria sala de ámbar? ¿Y podría aún encontrarse hoy en día? El 22 de junio de 1941, Adolf Hitler lanzó la Operación Barbarroja, enviando 3 millones de soldados alemanes al territorio soviético. A medida que avanzaban, las fuerzas nazis saquearon miles de tesoros culturales, incluida la Sala de Ámbar, una obra maestra que creían erróneamente que era de fabricación alemana. En el Palacio de Catalina en Pushkin, los funcionarios intentaron salvar la Sala de Ámbar escondiéndola detrás de papel tapiz, pero las tropas alemanas la encontraron y desmontaron en 36 horas, empacándola en 27 cajas y enviándola a Königsberg. Allí, bajo la supervisión de Alfred Rode, fue reensamblada y exhibida. Sin embargo, a medida que la guerra cambiaba, Rode recibió la orden de desmontarla nuevamente. Los bombardeos aliados en agosto de 1944 destruyeron gran parte de Königsberg, y la Sala de Ámbar desapareció. Las teorías sugieren que fue destruida, escondida en Kaliningrado o perdida en el mar. En 1997, un mosaico de piedra italiano de la Sala de Ámbar resurgió en Alemania, ofreciendo una pista. Se convirtió en parte de un masivo proyecto de reconstrucción que comenzó en 1979. Después de 24 años de trabajo por parte de 40 artesanos, la Sala de Ámbar recreada fue inaugurada en 2003 en Tsarskoye Selo. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale un me gusta y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Espero que te encante este contenido. Comenta abajo sobre el próximo tema que te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.